Estimados estudiantes de primeros medios, bueno, este es el video de retroalimentación de la tarea número 2, tanto de física como de biología. ¿Ya? Espero que todo esté muy bien en su hogar junto a su familia. Vamos a partir con biología entonces. Bueno, el objetivo de esta actividad, ¿cierto?, era conocer un poco más sobre la clasificación y diversidad de las especies en nuestro planeta. Y para ello yo les pedí que visitaran en su libro, ¿cierto?, la página 15 de su texto de biología y donde iban a encontrar una actividad, ¿cierto?, que es la que tenemos acá, relacionada, ¿cierto?, con la diversidad de insectos que hay en nuestro planeta. Eh, Obviamente, el primer gráfico, ¿cierto?, nos muestra diversos animales, ¿cierto?, que ustedes conocen, bueno, quizás no por estos nombres, pero sí lo han visto alguna vez en televisión. Y podemos ver que la mayor cantidad o la mayor diversidad de especies que presenta nuestro planeta, ¿cierto?, en este gráfico son los insectos, ¿ya? Y en el gráfico que viene a continuación, ¿cierto?, nos muestra cada uno de los órdenes, ya que son agrupación, ¿cierto? Ustedes aprendieron sobre qué es un orden, qué es una familia en la primera tarea. Y tenemos los diversos órdenes de insectos, ya siendo el mayor los coleópteros, que son los que ustedes conocen como escarabajos, todos los que insectos que se parecen a los escarabajos. Y a continuación encontrábamos algunas preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, definir qué es una especie biológica. Todos respondieron muy bien a esta actividad. Es un grupo de individuos, ¿cierto?, que se puede reproducir entre sí y dejar descendencia. Explicar cómo se originan tantas especies diferentes de insectos. Esta explicación es bastante sencilla, ¿cierto? A medida que una especie, un animal, se encuentra en un ambiente diferente, tiende a adaptarse, a evolucionar, tiende a cambiar para poder seguir sobreviviendo. Esa, digamos, podría ser la explicación más sencilla para eso. ¿Las especies cambian en el tiempo o permanecen siempre iguales? Bueno, aquí va a depender del criterio de cada uno, ¿cierto? Que eh, tenga, ¿cierto?, las creencias que tenga en su casa o lo que ha aprendido durante estos años de vida, pero principalmente las especies, yo puedo decir, o en mi opinión personal, sí cambian en el tiempo. Ya hay algunas evidencias que lo prueban, otras que también que lo refutan, ya, pero por ahora nos vamos a quedar con que sí cambian en el tiempo, ya. ¿Han dejado de existir especies? Sí, claro que sí, han dejado de existir varias especies gracias, bueno, evidencia de ello son algunos fósiles, ¿cierto?, de animales que, o plantas incluso también, que no existen en la actualidad. ¿Por qué algunas especies de insectos son parecidas a otras? Posiblemente porque tuvieron que adaptarse a ambientes muy parecidos o se alimentan eh, de una forma muy parecida, ¿ya? La otra actividad que tenían que visitar era de la página 21, ¿cierto? 21 del texto. Nos vamos a ir a la página 21. Es una actividad relacionada, ¿cierto?, con la extinción de los dinosaurios. Antes de ello tenían que buscar, ¿cierto?, o leer información sobre alguna de las teorías de evolución, eh, de cómo se originaron las diferentes especies, así que espero que la hayan podido leer. Aquí tenían que describir, ¿cierto?, lo que veían, que eran un grupo de dinosaurios, ¿cierto?, y cómo el planeta estaba sufriendo digamos, caída de meteoritos. ¿Cómo sabemos que los dinosaurios realmente existieron? Por los fósiles, ¿cierto? Y aquí cada uno finalmente propuso algunas preguntas que le llamaron la atención o que les propiciaron más dudas todavía. Así que todos lo hicieron muy bien. Nos vamos a la actividad de física entonces. En física tenían que revisar algunos contenidos de la primera guía relacionados con las características de las ondas, ¿cierto? Y yo les pedí que visitaran algunas páginas de su texto de física, de la 20 a la 26, y luego fueran a la actividad de las páginas 10 y 11 de su libro de física. Las actividades son las siguientes, ¿cierto? Aquí encontrábamos un gráfico que representa una onda sonora y tenían que identificar cuál era los ciclos y cuál era la amplitud. Bueno, la amplitud era simplemente observar aquí, ¿cierto?, desde el origen hasta el punto más alto de la onda, o la cresta, ¿cierto?, que son 4 centímetros, esa es la amplitud, y para los ciclos había que contar cuántas veces se completa cuántas veces completa una onda, un valle y una cresta, ¿cierto?, que eran 3 veces, un poquito más de 3 veces.
Ya la mayoría lo pudo contestar bien. En la segunda actividad, ¿qué característica del sonido permite distinguir entre la flauta y el violín? Era el timbre, ¿cierto? La mayoría lo contestó bien. ¿Cómo clasificamos una onda? Según el modo de vibración, como longitudinal, según sus límites, como viajera, según su medio de propagación, como mecánica, ¿cierto? El sonido necesita eh, un medio físico para poder transportarse. En el espacio no lo puede hacer. Y según su dimensión era tridimensional, ¿cierto? Respecto a la pregunta 4, ondas sonoras, respecto a las ondas que aparecen acá, ¿cuál de ellas tiene mayor frecuencia y cuál tiene mayor periodo? En el caso de la que tiene mayor frecuencia era la de color rojo y un mayor periodo la de color azul. Las últimas dos actividades, ¿cierto? Observa la perturbación que se propaga en el agua, de qué manera está presente el concepto de energía. Bueno, la energía va a depender de la cantidad de energía que genera, ¿cierto? La perturbación en algún medio va a ser, como resultado va a ser la onda, qué tan fuerte sea la onda, cuál va a ser su frecuencia, cuál será su amplitud, va a depender siempre de la energía que se aplica al principio. ¿Ya? Entonces una gota obviamente, aunque sea muy pequeñita, también genera una perturbación y esto genera una onda. Si fuera un chorro, ustedes se imaginan que la perturbación sería mucho más grande, por ende la onda sería mucho más grande y de características diferentes. Finalmente, ¿cómo se produce el sonido en un violín? La mayoría pudo responder bien, ¿cierto? Es por la vibración de las cuerdas, ¿cierto? Al frotar, ¿cierto? Este instrumento, eh, característico del violín, al igual como en una guitarra, ¿cierto? Se produce por la vibración. Muy bien, jóvenes, que se encuentren muy bien. Saludos a todos y atentos a las siguientes actividades.